Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Doy gracias a Belén por permitirme este momento para platicar una historia de mi vida, una parte de mi vida, algo que me sucedió y que me cambió la vida completamente y la manera de ver la vida también. Bueno, mi nombre es Adriana Yakovlev Giorgana. Vengo de una familia católica. Mi papá, mamá y 4 hijos, mi hermano, después yo y después 2 hermanas menores. Desde chiquita yo era una niña muy pegada a mi mamá, muy dependiente de ella. Ella era lo más importante en mi vida y la persona que yo más quería. Muy unida siempre, pero una niña muy insegura, muy miedosa, que, pues, todo me lo resolvía mi mamá, y ella era mi seguridad. Al pasar de unos años, bueno, me acuerdo que, íbamos todos los domingos a misa, y bueno, a mí me encantaba ir a misa con ellos, especialmente a la hora del Padre Nuestro, yo sentía algo muy especial. Y algo que hacía mi mamá era que cuando viajábamos en carretera, ella siempre rezaba el rosario. Y yo me maravillaba de ver cómo lo rezaba y cómo se lo sabía, y yo pensaba, a mí me encantaría rezar el rosario como ella algún día, pero qué difícil, porque es aprenderse, sobre todo las letanías. Yo decía: "Eso está muy complicado de saber y de aprenderse". Pasaron los años y cuando yo cumplo más o menos como 12 años, recuerdo que estaba en un viaje en Guadalajara y mi mamá estaba platicando con una tía que vivía allá, y mi tía le dice a mi mamá: "Es que mi hermana se fue a un pueblito en Yugoslavia donde se aparece la Virgen a 6 niños, y la Virgen da mensajes y los niños la ven, y es algo impresionante, y la gente está yendo allá para saber de esto y de las apariciones de la Virgen". Cuando cuando yo escucho esto, me quedo maravillada y sorprendida, y me acuerdo que la veía con una cara de incredulidad, decía: "No puede ser, ¿cómo que la Virgen se aparece? ¿Cómo que unos niños la pueden ver?". Esto me parece maravilloso, ¿cómo será la Virgen? Me encantaría saber más de esto. Entonces, pasan los años, y yo tenía en mi mente siempre ese deseo de encontrar la imagen de esa Virgen, porque no sabía ni cómo era, ¿no? Yo solo conocía, pues, a la Virgen de Guadalupe. Entonces, iba por las librerías, preguntaba dónde, ya más grande, ¿no? Como de 18 años, dónde vendían esa imagen de la Virgen. Yo decía: "Pues es una Virgen que se aparece en Yugoslavia", y todo el mundo me veía raro de: "No, pues aquí no conocemos esa Virgen". Y le decía yo: "Bueno, es que es así, como", porque me acuerdo que mi tía decía: "Tiene el manto blanco", ¿no? Entonces, tiene el manto blanco, y pues buscaba por todos lados y nada, hasta que un día en una librería veo una imagen de una virgen preciosa con el manto blanco, y le pregunto al señor: "¿De dónde es esta virgen?". Y entonces me dice él: "No sé, pero se llama la Virgen de la Paz". Entonces le digo: "¿Y sabes su historia?". Me dijo: "Pues aquí está el libro". Entonces veo el libro y era la Virgen que se aparece en Medjugorje, el pueblito de Yugoslavia, y se llama la Virgen de la Paz. Entonces, bueno, para mí fue un día de descubrimiento, de por fin sabía cómo se llamaba, cómo era, y me pareció más hermosa que cualquier mujer en el mundo. Entonces, compré una foto chiquita y una más grande como tipo póster, y dije: "Esta grande yo le voy a entregar a la Virgen en esta imagen grande, la voy a enmarcar y le voy a entregar, pues, mi ramo y mi matrimonio cuando yo me case". Entonces, la chiquita la puse en mi buró y siempre estaba viéndola, pasaba yo por mi cuarto haciendo cosas, la veía, yo decía: "Pero es que preciosa eres, es que qué bonita eres, es que no hay nadie más hermosa que tú".
Y así, y claro que tenía un deseo enorme de yo algún día poder ir allá, pero decía: "Claro que eso para mí es imposible, yo jamás voy a poder ir, es al otro lado del mundo y, pues, ni cómo". Pero pude leer el libro de las apariciones, fue el primer libro que se escribió de cómo los niños, empezaron a tener esas apariciones, los mensajes que daba la Virgen, cómo la veían. Entonces, para mí era mi fascinación leer ese libro y saber más de ella, ¿no? Pasa el tiempo y yo a los 20 como a los 20 no, sí, como a los 23 años me caso y bueno, le ofrezco mi ramo a la Virgen, yo feliz de poderle entregar mi ramo y con un deseo enorme de, pues, de algún día poderla conocer, ¿no? Y a mí sí me preguntaban: "¿Cuál es tu sueño?". O sea, ¿quieren saber mi sueño dorado? Lo que más deseo en la vida es ir a Medjugorje. Entonces, después pasa el tiempo y yo, bueno, tengo muchos deseos de ser mamá, tardé 4 años, no podía, estaba, pues, con un deseo gigantesco de ser mamá. Entonces, me encomendé a San Charbel, que me habían dicho que era un santo, pues, que concedía muchos milagros. Entonces, yo decía: "Bueno, los milagros los concede Dios, pero a través de los santos nos puede ayudar muchísimo". Yo iba con San Charbel y le pedía mucho por ese bebé que tanto deseaba, y después de 4 años, me logró embarazar, bueno, no, me logró embarazar y, pues, estamos felices mi esposo y yo de que ya venía mi bebé y me embarazo, ¿no? ¿Qué fue? Como a los 7 meses de embarazo, yo estaba viviendo con mi esposo en Houston por situación de trabajo de él. Y cuando tengo 7 meses de embarazo, pues, yo con la ilusión gigantesca, bueno, para mí lo que más deseaba en cuanto a mi bebé, además de compartirlo con mi esposo, era con mi mamá. Vivir esa maternidad con mi mamá y todo lo que tuviera que ver con el bebé y el nacimiento, y que creciera, y que tuviera, pues, esos abuelitos que para mí iban a ser los mejores abuelitos. Pero bueno, mi mamá se derretía por ser abuela y yo por compartir a mi bebé con ella. A los 7 meses, estando yo en Houston, llego a México, porque mi bebé iba a nacer en México por situación que no teníamos seguro médico, y en un principio yo había tenido, pues, amenaza de aborto, estuvo, o sea, muy, muy peligroso el embarazo, y el doctor, bueno, pues, me dijo: "Mejor aquí", y bueno, todo se acomodó para regresar y tener al bebé aquí en México. Cuando llego al aeropuerto con toda la ilusión de la vida de ver a mi mamá, porque, pues, la había dejado de ver algunos meses por el embarazo, y lo que más deseaba era, pues, que verla y que me viera esa panza gigante y empezar a disfrutar de comprarle las cositas al bebé y todo lo que se venía. Y mi mamá no estaba en el aeropuerto, ella no estaba, ella no había ido por mí. Yo decía: "No puede ser, no entiendo nada. ¿Cómo es posible que mi mamá, que me ama tanto, que me extrañaba, que hablamos por teléfono, ella no esté aquí para recibirme?". Bueno, pues habrá tenido algo que hacer. Entonces fue mis hermanos, creo que fueron por mí. Y cuando llego a la casa me voy enterando, pues veo toda la situación rara, a mi mamá la siento rara y me dicen que tiene una enfermedad muy grave y que le habían operado del estómago y se lo habían quitado y que estaba grave. Entonces, para mí fue un golpe terriblemente duro, doloroso y y estaba yo en shock. O sea, la persona más importante en mi vida, pues, podía morirse, ¿no? Entonces, no sabía yo ni cómo tomar eso, estaba de lo más angustiada, preocupada, pero quería apoyarla, acompañarla, rezaba por ella, rezaba con ella, iba a misa y, pues, el embarazo, pues, yo feliz con mi bebé, pero al mismo tiempo con ese dolor y con esa preocupación. Entonces, era
unos sentimientos encontrados que yo no podía entender y decía, ¿cómo es posible que yo anhelaba tanto tener un bebé? Y cuando más feliz iba a estar, no puedo tener esa felicidad total porque pues, la persona que yo amo tanto, mi mamá, está muy grave. Entonces, pues Dios me habrá dado la gracia seguramente para poder llevar esos meses y tratar de darle a mi bebé la mayor paz que yo pudiera, porque yo sabía que todo le podía afectar, lo que yo sentía, lo que yo estaba viviendo. Entonces, pasaron los meses y nació mi primera niña, Daniela. Entonces, fue una bendición gigante y mucha alegría para mí. Puedo decir que cuando nació ella, en el momento en que yo la vi, yo le dije a Dios, por primera vez sé lo que es verdaderamente el amor. O sea, el amor más grande que yo nunca me hubiera imaginado que podía existir. Entonces, un amor diferente, claro, no amaba muchísimo a mi esposo, a mi mamá, pero un amor distinto que para mí no tenía forma de explicarse. Entonces nace Daniela pues empiezan los días y yo con una necesidad de estar con mi mamá y de estar felices y de disfrutar a mi niña y pues mi mamá cada vez peor, mi mamá ya no estaba conectada emocionalmente conmigo, yo la veía como oída, como pues claro, pensando en su enfermedad, en que se sentía mal, haciendo el esfuerzo todo el tiempo por estar bien pues para darme alegría, pero pues yo sabía que no estaba bien y cada vez más mal. Así pasaron unos meses y como al año Daniel iba a cumplir 2 años, mi mamá muere y bueno, no hay palabras para decir lo que fue para mí. Yo me bloqueé de tal forma porque yo no podía entender la vida sin mi mamá. Entonces, yo nada más pensaba y decía: "Mi mamá me enseñó todo, menos a vivir sin ella, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora qué?". Y mi niña chiquita, y la ilusión que yo tenía de disfrutarla con ella, y de seguir la vida juntas, y ya no tiene a su abu, y entonces fue sumamente difícil, yo no podía ni siquiera llorar. Yo decía: "¿Para qué lloro si ya no hay nadie que me consuele?". Y al mismo tiempo pidiéndole a Dios una fortaleza para estar contenta, para ser la mejor mamá para Daniela, para alegrarme y para, pues, seguir la vida como se pudiera, y que yo quería que mi niña tuviera una vida feliz, ¿no? Y una mamá contenta. Pasan los años y después de unos cuantos años también yo quería, pues, un hermanito para Daniela. Y empezamos a pedirle, cada vez que nos subíamos al coche y yo la llevaba al kinder, rezábamos y a la hora de la oración de la mañana le decía a Dani: "Vamos a pedir por tu hermanito", y me decía: "No, mami, por mi hermanita". Ella quería una hermanita, y yo: "Bueno, lo que nos mande Dios". "No, mami, hermanita", y entonces pedíamos por su hermanita. Y pues, igual no me embarazaba, muchos problemas, y de repente, pues, a los 4 años de Dani, me dicen que estoy embarazada, y para mí fue una sorpresa, porque no lo esperaba, o sea, sí lo buscaba, pero no era un momento en donde yo pensaba que estaba embarazada. Y empiezo con muchos problemas, pues, tenía sangrado, estaba mal, y el doctor me dijo: "Este bebé no se va a lograr, este bebé viene, pues, con problemas", porque, pues, yo tenía problema de progesterona y no se había fijado bien el bebé, y así me dijo: "Pues, te vas a la cama 4 meses, pero no te hagas ilusiones porque las probabilidades son mínimas, si no es que ninguna". Entonces, yo estuve, pues, en cama y tengo una virgen en mi casa que para mí es la Virgen María, es una virgen muy especial. Y yo le dije: "Ya no puedo con esta preocupación y esta angustia, y ya no quiero estar así, te voy a entregar a este bebé y lo pongo en tus manos, y si tú me lo concedes, sanito o sanita,
yo te ofrezco ir todos los meses de agosto, porque iban a ser en agosto, para darte gracias por haberme concedido este bebé. Entonces, fue impresionante porque a partir de ese momento yo me empecé a sentir mejor, fui al baño y todo perfecto, y yo no lo podía creer, decía, este es un milagro, o sea, en el instante en que le pedí a la Virgen y esto está bien, ¿no? Entonces, bueno, a los 9 meses nace Regina, la hermanita que Dani tanto pedía. Entonces, bueno, nuestra felicidad era gigantesca, mi familia estaba completa de 4, yo estaba muy feliz y pasan unos meses, bueno, como 2 años más o menos, y a los 2 años yo tenía un lunar aquí en la nariz, que yo siempre había dicho que era un lunar muy sexy, que me gustaba mi lunar, pero empecé a ver que ese lunar como que estaba creciendo. Y me encontré a una tía en la calle y una cosa rarísima, lo único que me dijo fue, ve a quitarte ese lunar porque te está creciendo. Yo la tía no la veía nunca, ¿no? Y dije, ¿cómo se fijó en un lunar que seguramente nadie me había visto? Entonces me fui con el dermatólogo a que me quitara el lunar y me dice, lo vamos a analizar. Entonces, para mí esa palabra, bueno, no me gustó. Yo dije, no, qué nervios. Y bueno, a los, que será, unos 4 días, llega mi esposo con un sobre y me dice, aquí está el análisis, el resultado, y lo abro y decía melanoma maligno. Entonces, para mí fue una cosa espantosa, porque además, un día atrás había leído en una revista que el peor de los cánceres es el melanoma maligno. Entonces, entré en pánico total, angustia al máximo. Dije, me voy a morir, ahora yo estoy mal, ahora yo tengo eso. Pensaba en mi mamá y decía, no puede ser, mi mamá se murió, me va a pasar lo mismo, mis hijas chiquitas. Entré en pánico total, bueno, me fui a hablar al doctor, era la noche, 9 de la noche, y le marqué, yo pensando para que me diera tranquilidad, y el doctor me contesta, me dice, a ver, léemelo, se lo leo, y me dijo, te tienes que ir mañana a primera hora en la mañana a hacerte todos los estudios que puedas, porque seguramente ya se te fue por todo el cuerpo y estás muy mal. Entonces, pues lo que me faltaba para estar peor, ¿no? Me fui a la cama a pasar una de las peores noches de mi vida con una angustia espantosa, pensando que yo ya me iba a morir y que iba a estar muy mal y que qué iba a hacer y que cómo me iba a curar y que qué iba a pasar. Y bueno, no dormí nada. A las 5 de la mañana me fui al hospital a hacerme todos los estudios. Ahí me asustaban más porque me decían, a ver, vamos a hacer otro del pulmón, a ver, vamos a hacer otro del riñón. Y yo, pero ¿por qué? No, es que no salió mal, es que está borroso. Yo decía, no, me están inventando, ya tengo por todos lados eso. Y me decían, no, no, nada más es que no se ve bien. Pero así estuve, yo creo que pasé 5 horas ahí, o sea, toda la media mañana hasta la tarde. Cuando regreso a mi casa manejando, me doy cuenta que algo me pasa, no entiendo qué es, pero me siento rara, me siento como si algo me hubiera pasado en la cabeza, como muy rara, no lo puedo explicar. Y llego a mi casa y voy al baño y me suelto el estómago y empiezo a sentir una angustia horrible y me venían unas ideas que yo decía, ¿por qué estoy pensando esto? Esa palabra cáncer por todos lados me aparecía en los anuncios, los veía, abría un libro, me acuerdo que me fui a una tienda a distraerme ese día, dije, no me tengo que calmar y distraerme, ya pasó, ya fueron los estudios, pero yo abría un libro y me sabía esa palabra y yo decía, es que no puedo pensar en esa palabra, es que no, porque estas ideas yo sentía que me iba a morir, que no iba a estar bien, que todo iba a estar mal, una angustia que yo no podía controlar y unos pensamientos que me venían y bueno, para colmo, cuando mi mamá estuvo enferma, durante los años que estuvo mal, pues ella encontró, bueno, alguien le dijo de que
había unas clases de meditación trascendental y que eran muy buenas y que servían mucho y que de ahí casi casi se podía curar. Entonces, como yo estaba pegada a ella en todo y hacía con ella todo y la acompañaba y yo decía, yo voy con ella para ayudarla, lo que ella necesite, pues a ello con ella aprendiendo lo mismo. Y fueron varias clases y yo muy obediente aprendiendo todo lo que decía la señora y era puras repeticiones de tienes que repetir todo lo que tú quieres que se genere en tu vida, ¿no? Que se realice. Entonces estoy sana y estoy saludable y estoy feliz y estoy contenta y así repite y repite y llenar cuadernos y cuadernos repitiendo la frase. Y ella decía, y cuidado con lo que pienses negativo, con lo que no quieras en tu vida, porque también eso el cerebro lo entiende como una realidad y también se va a producir en tu vida. Entonces no te puedes permitir ningún pensamiento negativo y solo pensamientos positivos y así tienes que aprender a vivir. Y yo, bueno, con mi mamá anotando y anotando para todo positivo y mi mamá se sana y mi mamá se sana, ¿no? Entonces, después, cuando me pasa a mí esto, que estoy con estos pensamientos, que regreso de los estudios, de los análisis y que estoy con esta angustia y estos pensamientos, yo decía, es que no puedo pensar estos pensamientos, no, porque esto me va a pasar. Y entonces esa señora dijo en las clases estas de meditación trascendental que no nos podemos permitir ningún pensamiento negativo, que lo estamos generando, que lo estamos atrayendo, que es la ley de la atracción, y yo luchando con mis pensamientos y decía, no, 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 estoy sana, estoy bien, estoy sana, estoy bien, pero los pensamientos de miedo y de terror y de enfermedad me venían más y entre más luchaba yo con ellos, más venían más fuerte y yo entraba en una situación de horror que decía, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Ya no quiero pensar y me venían más, me dolía el estómago, iba al baño otra vez, así fueron pasando los días, no podía dormir, me empezó a dar un insomnio espantoso, ningún té me daba, me hacía que me durmiera, ninguna pastilla de valeriana ni nada. Y yo empecé con una angustia y tratando de luchar con esos pensamientos y tratando de distraerme, no podía, todo era más fuerte que yo y pasaban los días y no me podía concentrar en nada, lo que yo trataba de hacer no me podía concentrar, sentía una tristeza espantosa, sentía un miedo terrible, una angustia, ansiedad, eran unos ataques de ansiedad y de pánico que nada más venía el ataque, el pensamiento, no sé qué era primero, y yo tenía que correr al baño, entonces no podía estar bien con mis hijas, entre más me esforzaba por estar bien, por estar con ellas, más miedo me daba pensar esos pensamientos porque entonces iba a tener que correr al baño y sucedía, ¿no? Mi esposo no entendía qué me pasaba porque ni yo sabía qué me estaba pasando, decía, no, no entiendo qué me pasa, qué es esto, de qué se trata, pues ni cómo explicarlo, mi esposo me decía, pues ya no pienses y ya disfruta, no, no se puede, no, no, no puedo, no, no sé cómo hacerlo. Este, pero era una desesperación como no puedo ni explicarlo, de verdad, me sobrepasaba a todo el esfuerzo que yo hacía, no había nada que yo pudiera hacer, pero yo luchaba y luchaba cada instante y trataba de concentrarme con mis hijas cuando jugaba y cuando lograba un poquito de concentración y estar con ellas, y ay, qué bueno, ya pude, pero al rato otra vez. Y así, me sentía, no podía comer, no tenía ya hambre, me costaba mucho trabajo tragar, el pasarme la comida, y se hacía un círculo vicioso porque entre menos dormía, pues más mal me sentía, más ansiedad me causaba, todo lo que me diera ansiedad. Empecé a tener miedo al miedo, o sea, miedo a mis pensamientos, miedo a mí misma. Yo quería salirme de mí y decir, ya no quiero estar conmigo porque no puedo estar bien y este, empecé a ir a psicólogos, psiquiatras, porque pues me hablaba yo con mi hermana, que ella me ayudaba muchísimo, y todos los días de hablar con ella y de verdad que eso yo creo que era lo que me sostenía, porque me decía siempre, Adris,
no te preocupes, yo voy a rezar por ti, estoy rezando, se te va a quitar, no sé qué es, pero vas a estar bien. Y eso era para mí un consuelo, ir a mi hermana y saber que hay alguien conmigo que rezaba por mí y que aunque no me entendía, tenía la paciencia de oírme de lo que me estaba pasando. Entonces ella pues me dijo, hay que buscar psicólogos, buscar psiquiatras, porque pues esto es psicológico, emocional. Bueno, fui yo con psicólogos, nada, no me sabían decir nada, ni entendían, ni me daban ninguna explicación, solamente alguno me decía: "¿Tú te quieres morir porque te quieres ir con tu mamá?". Y yo decía: "No es cierto, yo no me quiero morir, todo lo contrario, yo quiero estar bien por mis hijas, por mi esposo". Y nada, no funcionaban los psicólogos, el psiquiatra igual, nada más era tómate estas medicinas y no me resolvía nada, no me ayudaba, me daba más ansiedad y más angustia. Así fue pasando los días. De repente aparece una persona que a mi hermana le habían dicho que curaba con las manos, fui a verlo y pues te pone las manos encima y que curaba, ¿no? Y yo iba con él y me sentía peor. Después con chamanes, con brujos, una bruja. Yo claro que no sabía que esto estaba mal. Yo, o sea, decía, ¿será bueno, será malo? El señor de que curaba con las manos hablaba de un Dios, pero sí me decía, ¿y por qué tú traes ese rosario? ¿Y por qué rezas? No necesitas rezar. Si tú crees en Dios, no necesitas rezar y no necesitas ir a la iglesia. Yo sí me asustaba y decía, no, este señor no es de Dios. O sea, quién sabe por qué dicen que cura con las manos, pero yo me siento peor. Dejé de ir, pero estaba mucho más mal, con más ansiedad y más angustia. Y entonces fui con una bruja que nos dijeron, pero pues que era una bruja blanca. Cuando yo llegué lleno de estampitas de la Virgen y de santos, entonces, no, bueno, entonces está bien, porque esta señora sí es de Dios. Empezó a hacerme limpias y cosas así. Peor, yo estaba cada vez peor por si todavía se pudiera, que yo decía, ya no puedo estar peor, yo me voy a morir un día, pero sí estaba peor y peor. No tenía paz un segundo. Entonces yo seguía buscando mi sanación hasta por debajo de las piedras, ya no sabía por dónde. Y pues claro, el mal te atrae más mal y te lleva por peores caminos. Entonces, pues llegué a ir hasta un lugar donde hacían cosas de fuego y de imanes y de círculos y bueno, cosas rarísimas que también yo preguntaba, a ver, ¿esto es de Dios? ¿Ustedes creen en Dios? Sí, creemos en Dios y en los santos y bueno, hasta de Santa Faustina me hablaron en ese lugar que yo es una santa que quiero mucho, yo no, bueno, si está aquí Santa Faustina y estaba la estampa de Santa Faustina y yo creyendo, pero nada, yo peor y peor y mi mayor preocupación eran mis hijas, era ver que yo no podía ser esa mamá que quería ser con ellas, que yo no podía disfrutar la vida, que no podía tener paz, que tenía que estar corriendo de un lado a otro para que no me diera el ataque de pánico y no ir al baño y que me diera más diarrea, porque entonces yo decía, es que me voy a morir de la diarrea porque esto no para. Y bueno, terrible, terrible, terrible. Y lo más doloroso era mis niñas, ¿no? Mis niñas que yo decía, las quiero disfrutar y no puedo. Y se siguen pasando los meses y los años. Y entonces, pues llegó un punto en donde yo dije, solo Dios, si Dios existe, me tiene que ayudar. Entonces, empecé a ir a misa diario, todos los días, y me quedaba después de la misa hincada rezando y suplicándole y llorando y diciéndole, ya no puedo más, ya no puedo más, yo no sé qué es esto, pero mis niñas ya no tienen esa mamá pues que antes tenían en algún momento, ya no puedo ser feliz, ya no disfruto, ellos seguramente pues se dan cuenta, están sintiéndose solas, todo seguramente les afecta, yo quiero estar bien con ellas, Señor, por favor, sáname, sálvame. Y llegó un punto donde le dije, ¿sabes qué? Ya llévame, o sea, yo ya no puedo más, yo no encuentro el remedio, pero mis hijas están sufriendo porque no tienen una mamá presente, era yo como un robot que me programaba para hacer la comida, para darles de comer, para llevarlas a las clases, pero
pero no podía concentrarme en nada, solamente luchaba con mi pensamiento para que no llegaran esos pensamientos de terror. Y así fueron pasando, pues, los años, o sea, años pasaron así, que yo no me explicaba cómo seguía yo viva. Bajé muchísimo de peso, y recuerdo que una vez empecé yo bueno, lo que más me daba paz, o lo único que me daba paz era estar en la iglesia, estar en misa. Lo sentía como un momento de paz y tranquilidad, a pesar de mis luchas en mi cabeza, me sentía un poquito mejor ahí. Y era también ahí, y cuando yo veía a una monjita que, pues, la tele, mis hijas la veían y yo no me podía, pues, ni sentar un segundo, ¿verdad? Iba y venía y no me podía concentrar, pero encontré de repente un canal que se llamaba María Visión, en donde aparecía una monjita que se llama Sor Emanuel y él platicaba de la Virgen. Entonces, algunas veces yo la veía y decía: "Qué paz tan grande siento yo cuando oigo a Sor Emanuel hablar". Entonces, y hablar de los mensajes que da la Virgen. Y así pasaron los años. Hubo un día, bueno, ya habían pasado, pues, más o menos 4 o 5 años y yo seguía mal. Y un día, me doy cuenta que yo estoy pensando en una virgen blanca. Yo decía: "¿Por qué pienso en una virgen blanca?". Es una virgen grande, muy hermosa, toda blanca, y yo sentía que yo quería tener una virgen blanca y que por eso pensaba en esa imagen de una virgen. Jamás había visto una virgen así, solo en mi pensamiento. Y hasta la buscaba y yo decía ver en una tienda una virgen blanca y me la compro y me la llevo a mi casa, pero en ninguna parte encontré ninguna de ningún tipo, pero blanca no, había cerámica de colores, jamás. Entonces, pero yo la seguía pensando y pensando, y en mi angustia era lo único que de repente decía: "Ay, qué paz, la Virgen Blanca y la monjita", que la vi algunas veces, y bueno, estar en misa. Y de repente, un día estaba yo, buscando en la tele, dije: "A ver si aparece la monjita", y aparece en el programa y cuenta una historia que era de un señor italiano que estaba ahí con ella, y ella decía: "Este señor vino hace 6 meses a pedir ayuda a la Virgen aquí en Medjugorje, porque él supo que la Virgen se aparece aquí a los videntes, y él vino a pedirle su ayuda porque su familia se estaba desbaratando, un hijo estaba en las drogas, otro se quería suicidar, la esposa lo había abandonado, lo habían corrido del trabajo, todo mal, y él se fue a Medjugorje a pedirle a la Virgen. Y entonces Sor Emanuel lo encontró allí en el Podbordo rezando, en el monte Podbordo, y Sor Emanuel le dijo: "No te preocupes por tus problemas, ella los va a resolver, porque ella sabe lo que tú necesitas. Lo único que tú debes hacer es no dejar la misa, ve diario a misa y reza el rosario por las intenciones de la Virgen. No pidas nada para ti. Ella sabe lo que tú necesitas, pero tú vas a rezar por las intenciones de ella y las necesidades de ella". Y el señor se fue, y ella cuenta, y aquí está él ahora dándole gracias a la Virgen, porque todo se le resolvió, todo se compuso, su esposa regresó, sus hijos, el que estaba en las drogas, estaba yéndose para sacerdote, bueno, todo se le había compuesto. Cuando yo oigo ese testimonio, me maravillo y digo: "Dios mío, gracias". Esto era lo que yo necesitaba, porque ahora sí creo que la Virgen me va a curar, y que este es mi momento de que va a empezar mi sanación. Ya sé qué hacer, voy a rezar por las intenciones de la Virgen en mi rosario en lugar de rezar por mí, porque yo rezaba el rosario, pero pedía pues por mis hijas, por mi esposo, por todo el mundo, por mí, y entonces dije: "No, la verdad es que, pues, es un sacrificio, porque yo quiero seguir pidiendo por mí, pero ella debe de saber lo que yo necesito, y yo voy a pedir por sus intenciones". Entonces, le conté a mi esposo, y me acuerdo que estábamos en una casita que mi papá tenía cerca de aquí de México,
y nos fuimos en el coche rezando. Yo decía, solo por las intenciones de María, solo por las intenciones de la Virgen María. Y cada misterio y cada cuenta era por tus intenciones, Virgen María. Y a los 2 días llega mi esposo de trabajar y me dice, oye, ¿qué crees? Hay una compañera en el trabajo que llegó a preguntarme si yo conocía a Medjugorje, y le dije que no, pero que tú eras la más fan de la Virgen de Medjugorje y que a ti te encantaría ir. Y entonces ella me dijo que ella había ido ya varias veces y que iban a dar un retiro en español el próximo 7 de marzo. El 7 de marzo era nuestro día de aniversario, y que si queríamos ir, que iba a dar el retiro el Padre Yoso y iba a ser en español, que no lo da siempre en español, pero que iba a ser en español para todas las personas de Latinoamérica que fueran, o de España, ¿no? De habla hispana. Entonces, bueno, me dice mi esposo esto y me dice, ¿y qué crees? O sea, me metí a ver las fechas, todo lo que se trata el viaje, cuánto cuesta, porque pues yo le dije, claro que no tenemos dinero, o sea, ¿cómo crees que vamos a ir allá? Para mí sería lo más maravilloso de mi vida, pero yo sé que no podemos ir. Y me dijo, pues no me lo vas a creer, pero me metí a ver y a hablar a la agencia de viajes y me dijo, pues que tenía yo millas, o sea, mi esposo había guardado millas desde joven, que había trabajado en una empresa de aviones de su papá, y todos los viajes que había hecho, pues había juntado muchísimas millas que no había podido usar nunca, por más que hubiera querido. Las millas por alguna razón no las había usado. Se habían juntado tanta cantidad de millas que podíamos ir gratis a Medjugorje, él y yo. Entonces, cuando me dice esto, le digo, ¿es de verdad? Me dijo, sí, no lo puedo creer. Le digo, no, pues yo tampoco, pero vamos. O sea, claro que vamos. Para esto a mí siempre me ha dado mucho miedo el avión, y cada vez que me subo a un avión es de, ay, no, qué horror el avión. Y me dijo, pero es que es muchísimo avión y van a hacer escalas porque además como es con millas, nos vamos a ir casi casi a China, Japón, Alemania y por todas partes para llegar allá. Le dije, no me importa, no me importa si es irme de cabeza en el avión, pero yo sé que si voy es porque Dios a través de la Virgen me va a curar. Entonces, claro que sí vamos. Si Dios quiere, vamos, vamos, vamos. Entonces él empezó a organizar todo el viaje y bueno, un día antes de irnos había que mandar nuestro pasaporte porque necesitamos un permiso especial allá en Yugoslavia para que nos dejaran llegar, y mandó el pasaporte y no llegaba. Me dijo, el pasaporte no llega, nos faltan 3 días para irnos, y le dije, no importa, si no llega es que Dios no quiere que vayamos, y si quiere que vayamos va a llegar. Y llegó un día antes el pasaporte, los 2 pasaportes. Entonces, bueno, nos vamos. Para mí dejar a mis chiquitas era dolorosísimo, súper difícil, no me había despegado de ellas nunca, o sea, siempre con ellas yo en todas partes, y pues estaban chiquitas, ¿no? Dani tenía 7 años y Regina 4 años, 5, se llevan 4 años, entonces, bueno, 3 y 7, y pues estaban muy chiquitas y yo me iba pues 2 semanas, ¿no? Para mí irme al otro lado del mundo y dejarlas, bueno, era un gran sacrificio, pero por supuesto que sabía que lo tenía que hacer, pues por mi bien, por el bien de ellas y de todos, y porque además era mi sueño anhelado, ¿no? Y yo decía, voy a estar ahí y la Virgen me va a curar y va a ser el viaje más hermoso de mi vida. Total, llegamos allá y lo primero que hicimos fue subir al Monte Podbordo. Entonces yo con el corazón así me latía de tanta emoción, pero estaba mal, o sea, yo no podía sentir esa felicidad que pensé que iba a sentir el día que llegué a Medjugorje, y yo me sentía mal, seguía sin dormir, sin poder comer, todo el tiempo me sentía angustiada con estas obsesiones, y igual. Llegamos al Monte Podbordo y lo primero que veo hasta arriba fue la Virgen Blanca. La Virgen Blanca que había estado en mi pensamiento desde hace 3 meses y que yo no entendía por qué, y era la respuesta de la Virgen María diciéndome, tú ibas a venir y yo te iba a traer porque quería que estuvieras aquí, así lo sentí. Entonces, mi sorpresa fue gigantesca y, y bueno, ni cómo darle gracias. Entonces llegamos
y nos hincamos delante de la Virgen y me hinqué con Marco y yo lloraba y lloraba, lloraba de alegría, lloraba de dolor, lloraba de tristeza, no sabía ni qué decirle, nada más le decía gracias, tú sabes que estoy muy mal, tú sabes que necesito salud, tú sabes lo que tengo porque yo no sé qué tengo, ya son muchos años y te pido, si es la voluntad de Dios, que me sanes. Te doy gracias por traerme aquí, era el sueño de mi vida, y te pido que algún día yo pueda traer a mis chiquitas aquí a Medjugorje y que estén aquí conmigo para que te conozcan. Después de ahí nos fuimos a la iglesia de Santiago Apóstol. Ahí en la iglesia la Virgen dejó dicho a los videntes que pues que se iba a aparecer a las 5, más o menos a las 5 de la tarde. Primero se les aparecía a ellos, a los niños, que bueno, ya eran grandes adultos, ahorita ya son, que se les aparecía a ellos a cada uno, pero después la Virgen dejó dicho que se iba a aparecer en la iglesia a las 5 de la tarde y no importaba que las personas que estuvieran ahí obviamente no la iban a ver, pero que su presencia iba a estar ahí. Entonces llegar a esa iglesia, pues yo me sabía la historia y para mí era algo increíble, no podía yo creer que yo estuviera por fin ahí, ver esa iglesita que para mí era de cuento y era mi iglesita de Medjugorje y que yo pues veía en la portada de mi libro y decía, ya estoy aquí. Ah, bueno, algo que se me olvidó contar es que cuando estábamos delante de la Virgen hincados, Marco y yo, me dice Marco, adivina quién está junto a ti. Y entonces yo con los ojos cerrados llorando le decía, como que quién está junto a mí la Virgen no se me va a aparecer. Y volteo y estaba Sor Manuel junto a mí, hincada, y yo decía, no, esto es un milagro, porque Sor Manuel, pues yo solamente la veía en la tele, yo sé que es una monjita que está o sea, en su convento y que no sale más que al programa y ya. Entonces, verla junto a mí, para mí fue una emoción muy grande, un regalo, y le dije que por favor rezara por mí, que gracias a ella yo estaba en Medjugorje y que había sido un instrumento de Dios porque yo la veía en el programa y yo empecé a rezar por las intenciones de la Virgen María. Entonces me dijo, ella es francesa, pero habla en inglés y en inglés hablamos y me dijo, no te preocupes, la Virgen va a estar contigo y ella va a escuchar siempre tus oraciones. Y me dijo, la familia que reza unida permanece unida, no dejes de rezar nunca el rosario. Y ya, ¿no? Para mí fue un gran regalo también. En la iglesia, cuando llegué y estábamos en misa, termina la misa y empieza la adoración al Santísimo Sacramento, estábamos adorando a Jesús y en el momento de las 5 de la tarde el sacerdote dice todos hincados, se apagan las luces de la iglesia, solo el Santísimo expuesto con las velas y unos violines hermosos tocando y yo sabía que era el momento de la aparición de la Virgen, entonces me hinco y digo, ay María, y aquí estás viva, yo no te puedo ver, pero aquí estás. Y gracias, gracias por todo. Y en eso yo siento un aire que me sopla así, pero como si yo tuviera un ventilador adelante de mí, me vuela todo el pelo y yo, ¿qué fue esto, no? Y en ese aire, en ese viento, me llega el perfume de rosas preciosísimo que yo sabía porque alguna vez ya me había pasado en misa en México que llegaba un olor, un perfume a rosas cuando una vez que fuimos a la villa, otros días en misa. Y en el libro decía que la presencia de la Virgen pues se manifiesta con ese perfume a rosas, que es el perfume de ella. Entonces me dio muchísima alegría y dije, gracias, mamita linda, estás aquí conmigo, y pues gracias, no, me pongo en tus manos. Después de ahí nos fuimos al retiro con el padre Yoso, fue un retiro de 7 días y me voy enterando ahí de que el padre Yoso era el séptimo vidente. Yo no sabía que era el párroco cuando los niños estaban chiquitos y los querían meter a la cárcel y no les permitían hablar de la Virgen porque Yugoslavia era comunista y le pidieron al padre Yoso que rezara por ellos, que porque la Virgen se aparecía y el padre Yoso no creía
no creía porque decía, ¿cómo voy a creerles a unos niños de que se parece a la Virgen? Entonces el padre se puso a rezar una semana, a ayunar y a rezar y a pedirle a Dios que le diera una respuesta, si era cierto o no. Y ese día, bueno, llegó después de una semana, llegan los niños corriendo y le dicen, padre, escóndanos por favor porque nos van a agarrar y nos van a meter a la cárcel los policías. Y los esconde y el padre oye que una voz de Dios, pues era la voz de Dios que le dijo, sal y protege a los niños. O sea, ahí supo el padre que era verdad y que la Virgen se aparecía y desde ese día el padre empezó a recibir mensajes de la Virgen y de Jesús. Entonces, pues el retiro nos los iba a dar el séptimo vidente, que para mí fue algo pues muy hermoso saber que las palabras que nos estaba diciendo el Padre Yoso venían pues del corazón de la Virgen y de Jesús. Nos daba pláticas de todos los mensajes de la Virgen, de cómo pedía la conversión, de lo importante que era el rosario, de que todos volviéramos a Dios, que la única felicidad la podemos tener con Jesús y con María. Y bueno, unas pláticas muy lindas. Rezábamos el rosario 3 veces al día. Ayunamos miércoles y viernes, así se acostumbra a ayunar allá pan y agua. Y bueno, todo esto yo viviéndolo en la misma situación de angustia y de dolor y de lucha en mi cabeza y en mi corazón y no poder dormir y no lo mismo, yo me sentía igual y decía, es que esto es más fuerte que yo. Yo llegué a un punto, bueno, esto desde antes del viaje, yo sentía que yo me estaba generando todo, que yo era la que me estaba provocando estos pensamientos, que era mi culpa, que porque no podía y no lo superaba y no lo podía arreglar, pero entonces era como una obsesión que yo me estaba generando y que nadie me iba a poder ayudar y que yo no tenía solución. Y entonces más era mi desesperación y más mi desesperación porque nadie me podía ayudar, ¿no? Y entonces allí en el retiro yo pues seguía con lo mismo y decía, Dios mío, tú estás aquí, yo lo sé, la Virgen también, y yo vengo a que me curen, pero no pasa nada y yo sigo igual y rezando y suplicando a Dios y así, ¿no? Y también con mucha tristeza, porque yo decía, yo quería estar feliz en este lugar, yo pensé que cuando viniera iba a ser para disfrutar el anhelo de mi vida y no puedo, no puedo ponerme feliz, no puedo disfrutar nada, no sé por qué me siento así y bueno, después supe, no, era una profunda depresión y ataques de pánico que no me dejaban en paz un segundo. Y entonces estábamos ahí y el último día que ya nos íbamos a regresar, el padre Yoso nos dice, a ver, todos los que están aquí vinieron por una razón. Primero porque la Virgen los trajo, nadie viene aquí sin invitación de nuestra madre. Y la segunda es porque todos tienen una necesidad, alguna preocupación, algún problema. Y la Virgen y Jesús nunca dejan ir a sus hijos de Medjugorje sin haber resuelto su problema, sin haberle dado solución a su problema. Entonces, quiero que abran la Biblia, esto después de haber rezado el rosario, dijo, quiero que abran la Biblia con la foto de nuestra madre, que nos había dado una foto de la Virgen de Medjugorje, y vean a la Virgen y abran la Biblia y lean donde al azar, así, donde abran, ahí van a leer. Entonces para mí dije, Dios mío, ya ahora sí, ya me lo dijeron, o sea, sí, me vas a curar, me vas a sanar, ya todos los que están aquí vienen con problemas y a mí también. Entonces otra vez mi esperanza gigante y al mismo tiempo una angustia muy grande porque yo decía, ¿qué va a pasar si yo abro la Biblia y no entiendo nada de lo que voy a leer? Porque pues el Antiguo Testamento me queda claro que a veces lo leemos y no entendemos nada. Entonces yo es que, Dios mío, ¿qué voy a leer? Y que no, si no le entiendo, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, pues parece que el Padre Yoso me estaba oyendo porque dijo, sin miedo, abran la Biblia y nada más lean. Y entonces abro yo la Biblia y cuando voy leyendo, mis ojos se llenaban de lágrimas y no podía ni siquiera leer lo que yo estaba leyendo y lo tengo aquí para leerlo tal cual.
es el Salmo 107, que dice: clamaron al Señor y Él los salvó. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo conozcan los que el Señor ha rescatado, los que Él rescató del poder del opresor, los que congregó de todos los países, del este y del oeste, del norte y del sur. Anduvieron errantes por el desierto solitario, sin encontrar el camino hacia un lugar donde vivir. Estaban hambrientos y sedientos, y se agotaban sus fuerzas, pero clamaron al Señor en su angustia, y Él los salvó de la aflicción, y los condujo por caminos sin obstáculos, para que llegaran a un lugar donde vivir. Que den gracias al Señor por su amor, por las maravillas que hace con los hombres, porque sació a los sedientos y colmó de bienes a los hambrientos. Vivían en la oscuridad y entre sombras estaban encadenados, y en la miseria, por haber sido rebeldes a las órdenes de Dios, y haber despreciado los proyectos del Altísimo. Él los humilló con sufrimientos, caían y nadie los ayudaba, pero clamaron al Señor en su angustia, y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la oscuridad y las sombras, e hizo pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su amor, por las maravillas que hace con los hombres, porque rompió las puertas de bronce y despedazó los cerrojos de hierro. Andaban como locos por sus culpas, angustiados a causa de sus crímenes. Cualquier alimento les daba náusea y estaban a punto de morir. Pero clamaron al Señor en su angustia, y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra para sanarlos, para librarlos de caer en la tumba. Que den gracias al Señor por su amor, por las maravillas que hace con los hombres, que le ofrezcan sacrificios de acción de gracias, que proclamen sus proezas con entusiasmo. Los que surcaba del mar con sus barcos y comerciaban atravesando el inmenso mar, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en medio del océano. Entonces Él ordenó que se levantara su temporal, e hizo que las olas se encresparan, subían a los cielos, bajaban al abismo, atormentados por el mareo, tropezaban y él tambaleaban como borrachos. Pero clamaron al Señor en su angustia, y Él los salvó de la aflicción, redujo el temporal a suave brisa, hizo que se calmara el oleaje, se alegraron al ver las aguas en calma, y el Señor los llevó hasta el puerto deseado. Que den gracias al Señor por su amor, por las maravillas que hace con los hombres, aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto, los manantiales de agua en tierra viva. Transforma la tierra fértil en campo de sal. Por la maldad de sus habitantes, convierte los desiertos en lagos y la tierra reseca en manantiales, para establecer allí a gentes hambrientas que funden con ciudad donde habiten. Siembren campos y planten viñas y cosechen sus frutos. El Señor los bendice, se multiplican y hace que aumente su ganado. Y cuando son pocos y andan deprimidos, agobiados por calamidades y desgracias, Él mismo que cubre de vergüenza, el mismo que cubre de vergüenza a los príncipes y los hace vagar por desiertos sin senderos, levanta de la miseria a los humildes y multiplica sus familias como rebaños. Los honrados lo ven y se alegran, mientras todos los malvados permanecen callados. El que sea sabio, que tenga en cuenta todo esto y medite todo sobre el amor del Señor. Entonces, bueno, yo no pude leer todo esto, yo nada más leí hasta la mitad y lloraba de la emoción, del agradecimiento, de saber que la palabra de Dios es viva. Yo ya sabía, ya había oído algo en algún momento que Dios es fiel y que su palabra se cumple y que lo que está en su palabra es viva, es verdad y Dios lo cumple. Entonces, a mí ya me estaba diciendo aquí que ya me había sanado todo, bueno, que me iba a sanar, que me había sanado, yo no sabía, pero aquí decía, ¿no? Dale gracias a Dios porque te ha sanado, te ha rescatado, o sea, palabras que venían completamente con lo que me estaba pasando. Yo no lo podía creer, decía, o sea, estás con personas de tu misma lengua, pues todos los que estábamos ahí éramos latinoamericanos, españoles, cruzaste los mares, también decía ahí, yo fui hasta allá,
O sea, tanto que decía aquí que tenía que ver conmigo, la angustia, la desesperación, el hambre, casi ya a punto de morir, así me sentía yo, así estaba, y pues dar gracias a Yahweh porque te ha rescatado. Entonces, yo feliz nuevamente con esa esperanza gigantesca de decir: "Ahora sí es real y Él me va a curar". No sé cuándo ni cómo, pero ya me lo dijo, y eso es lo único que me importa, que me va a mantener con esta esperanza y esta alegría en mi corazón. Entonces, bueno, yo feliz y esperando, ¿no? Esperar el día, cómo se dará, cómo será, quién sabe, pero es un hecho y esto ya lo quiero estar, ¿no? Festejando desde ahorita. Y bueno, ese fue el último día en Medjugorje. Al terminar de rezar el último rosario en la capilla, le dije a Marco, mi esposo, vamos a despedirnos de la Virgen porque ya nos vamos. Y a la hora de hincarnos y delante de ella un perfume a rosas que, bueno, es la cosa más deliciosa que yo he olido en mi vida. Y le decía yo, es que nos está despidiendo. Y el padre Yuso, lo último que nos dijo es: Ustedes se van a sus países, pero no crean que se van solos y la Virgen se queda aquí. La Virgen María se va con ustedes. Se va con ustedes a cada uno con cada uno a su país y ella va a estar bendiciendo a todas las personas que ustedes abracen. Entonces quiere que lleguen a abrazar a todas las personas que puedan y en ese abrazo la Virgen Santísima va a bendecir a cada uno de sus familiares, amigos, conocidos y las personas con las que ustedes estén. Entonces, bueno, nos regresamos, íbamos en el avión de regreso y ya cuando íbamos a aterrizar yo prendo el aire acondicionado del avión y en ese momento todo el aire acondicionado era perfume de rosas de la Virgen y la emoción otra vez que me dio fue, bueno, enorme, y le dije a Marco: "Es que la Virgen sí se vino con nosotros, o sea, el Padre lo dijo y ella aquí está porque está su perfume y nos está diciendo que viene con nosotros". Entonces fue muy lindo, llegamos al aeropuerto y yo bajando la escalera eléctrica, otra vez el perfume de rosas. Después llego a casa de mi hermana y encuentro a mis niñas, que bueno, ya me urgía verlas y abrazarlas y las extrañé muchísimo. Las abracé a mi hermana y en ese momento toda su casa se llenó de perfume de rosas. Y los niños decían: "Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué huele a ese perfume tan bonito? Huele a flores toda la casa". Y Gaby me decía: "Es que tú hueles a rosas, estás llena de perfume de rosas, ¿qué te pusiste?". Y le dije: "La Virgen María, ella se vino con nosotros y está bendiciendo, pues, a ti, a tu familia, a tu casa, y todos los que yo abrace va a bendecir", y, pues, más las abrazaba y más alegría nos daba a todos. Para esto, pues, empezaron a pasar los días y yo esperando, bueno, a ver en qué momento yo ya me voy a componer y me va a curar, Jesús y la Virgen, y yo seguía mal. Y me daba cuenta que seguían los pensamientos, seguía la angustia, seguía, las obsesiones, esta tristeza, pues, contenta por haber ido a Medjugorje, con todo lo que había recibido, pero yo no me sentía bien. Y bueno, dije: "Tengo que hacer todo lo que la Virgen pide", y empecé a rezar el rosario todos los días, seguía yendo a misa todos los días, ayunar a pan y agua, me compré el librito del ayuno, entender por qué ayunar y lo importante que es el ayuno y cómo nos purificamos y cómo recibe Dios el ayuno y nuestro sacrificio, y ya podemos ayudar tanto a los demás, pensar más en los demás y no en uno mismo. Me iba yo, pues, en un momento que yo decía, pues, yo sé que Dios cumple su palabra, pero sigue pasando y ya llevaba yo un mes y seguía yo mal. Entonces, también leí de la Madre Teresa que decía: "Hay que pensar en los demás, cuando tenemos problemas no hay que pensar en uno mismo, sino en ayudar a los demás". Me fui a un asilo a tocar la puerta y a decir: "Quiero ayudar, no sé cómo les puedo ayudar, pero necesito hacer algo", porque yo lo único que hacía era de ir de iglesia en iglesia y bueno, lo que hacía en mi casa con mis hijas,
pues ya las llevaba a la escuela y yo nomás me pasaba de iglesia en iglesia, seguía rezando y seguía pidiéndole a Dios y seguía mal. Y entonces, pues, me fui a ayudar a esos viejitos que, pues, a lavarles los trastes y a acompañarlos, a llevarles estampitas de la Virgen, y decía: "Bueno, a lo mejor es lo que falta, ¿no? Y lo que Dios está esperando que yo haga para que Él me sane". Total, un día estaba yo en la iglesia, termina la misa, se va toda la gente, y yo de rodillas, pues llorando y diciéndole, pues es que ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. Tú me dijiste en el Salmo 107, ya me lo dijiste, pero no pasa nada. ¿Qué más tengo que hacer? Ya es demasiado, ya no aguanto. Ni siquiera sé qué tengo, ni siquiera sé cómo se llama esto. Por favor, si por lo menos me puedes decir cómo se llama esto que me está pasando y que ya son demasiados años. Y en eso oigo una voz de, pues la voz de Jesús aquí en mi oído, así cerquita de mí. Estaba la iglesia cerrada, o sea, nadie, sola yo. Y oigo que me dice, es una profundísima inseguridad. Fue impresionante. Yo no podía creer, dije, ¿quién habló? O sea, y en ese momento empiezo a pensar y empiezo a entender, me da una claridad de entendimiento para comprender que lo que me estaba diciendo tenía todo el sentido del mundo y que era verdad y que esa inseguridad era gigantesca y que venía desde que yo nací, desde que era chiquita. O sea, me salí de la iglesia caminando, decía, ¿qué está pasando? Y me empieza a llegar como una película a mi cabeza a toda velocidad, pero con brillitos, como si yo me metiera a una burbuja llena de, no sé, de brillitos hermosísimos, como de magia, y veía la película de mi vida a toda velocidad, pero los momentos en donde yo había sentido tanta angustia y tanto miedo desde chiquititita, del kinder, cuando mi mamá no llegaba por mí temprano y yo lloraba y yo sentía que me había abandonado, y momentos de, pues, de dolor y de que me regañaban, pero rapidísimo, rapidísimo, y cada momento que yo iba viendo decía, sí, sí, sí es cierto, todo eso me provocó inseguridad, miedo, angustia, y por eso tengo tanto miedo al miedo, miedo a mí misma, miedo a mis pensamientos. Entonces fue una comprensión tal que yo no daba crédito y decía, ¿qué es esto? O sea, qué cosa más maravillosa. Entendí lo que nunca nadie me hubiera podido hacer entender, ni nadie me había dicho. Yo sabía cómo se llamaba lo que tenía, y esto me dio pues otra vez, otra vez esperanza, otra vez, sí me dio paz, sí me dio mucha emoción, porque dije, a ver, si yo ya sé lo que tengo, entonces cuando me den estos ataques de pánico, de ansiedad, ya no me voy a asustar tanto, porque ya sé que es normal que me esté pasando esto, que yo lo traigo cargando desde chiquita, que es algo emocional que está dentro de mí, que nunca lo he sabido manejar y que está saliendo de esta manera, así, con estas angustias, pero no pasa nada. Y si me da este ataque del cuerpo, porque pues, bueno, lo sentía yo en el cuerpo como si me bajaran el switch y la diarrea y como un desmayo dentro de mí muy feo. Y entonces yo decía, bueno, cuando me dé, ya no va a ser tan fuerte, porque voy a decir, ok, sí, ya sé, es inseguridad, o sea, no es otra cosa. Y eso me ayudaba a no estar tan asustada, ¿no? Porque ya sabía qué nombre tenía. Entonces me fui al coche dándole gracias a Dios, casi brincando. Yo quería gritarle a todo el mundo, ya sé qué tengo, ya sé qué me pasa, Dios ya me dijo, y Dios me habló, y Dios existe, y Dios habla, y la Virgen está conmigo. Entonces, bueno, pues contenta, y dije, bueno, Señor, y te ofrezco lo que tenga que seguir pasando de estas ansiedades hasta que tú me cures cuando tú digas, pero bueno, un pasito más para mi sanación. Entonces pasan los días y otra vez en la iglesia termina la misa y encuentro a una conocida mía, que era mamá de una compañera de del colegio,
y me ve y me saluda y me dice: "Oye, ¿cómo estás?". Y yo, pues, ni decirle nada, ¿verdad? Yo: "Muy bien, gracias", ¿no? O sea, ¿qué le puedo contar de cómo estoy? Pues, seguía yo mal con esta situación, ¿no? Pero bueno, y le dije: "Bien, gracias". Me dijo: "¿Y qué haces? ¿Qué trabajas o qué haces?". Le dije: "No, pues, la verdad es que yo solo voy a misa y voy de iglesia en iglesia y, pues, me la vivo en la misa y en la iglesia". Y se me quedó viendo como así de qué rara. O sea, pues, yo también voy a misa, pero de iglesia en iglesia, ¿no? Entonces, pues, algo ha de haber captado, ¿no? De que algo me pasaba y me dijo: "Mira, ¿por qué no vas a la casa de aquí cerquita?". Es una casa de la obra del Opus Dei. Hay una señora que es la coordinadora, que se llama Laura Madrigal, y ella te puede ayudar. Pues platica con ella y dan cursos, y pláticas, y te puede gustar. Y entonces le dije: "Ay, muchas gracias". Y me quedé pensando y dije: "Pues qué linda, lo voy a tomar en cuenta y pues voy a ir, no pierdo nada". A lo mejor sí necesito tomar clases de cocina, hacer algo diferente. Y fui y encuentro a Laura Madrigal y le cuento toda mi historia. O sea, sentí una gran confianza en ella, en una persona mucho más grande que yo. Yo creo que pude ver como a mi mamá en ella y le dije: "Pues te tengo que contar todo quién soy y todo lo que he pasado y lo que estoy pasando". Y entonces cuando le cuento me dice: "¿Qué sabes hacer?". Y le dije: "Pues yo siempre he sido Miss de inglés y educadora, pero en este momento no sé hacer nada. No soy capaz de nada, no puedo trabajar en ningún lado, no tengo cabeza para pensar ni concentrarme en nada, me la paso en el baño, estoy, o sea, todo lo que te cuento". Y me dijo: "¿Por qué no vas a este colegio, al Yaucali, y vas con la directora del kinder, porque están buscando mises para el kinder?". Y le dije: "¿Cómo crees? O sea, a mí nadie me puede dar trabajo en estas condiciones, o sea, además de un huesito yo y sin energía, no, bueno". Le dije: "¿Cómo crees trabajar con niños ahorita? No, imposible, o sea, imposible". Y me dijo: "Déjaselo a Dios, déjaselo a Dios. Tú no eres quien para decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Él te conoce más que tú misma. Entonces, vamos a ponerlo en manos de Dios y tú ve. Y ya, nada más te presentas ahí". Entonces fui, hablé con la directora, claro que fue una tortura para mí, porque ella hablaba y platicaba y me contaba de todo el programa y de lo que se trata y de la escuela y de los grupos, y yo no tenía manera de ponerle atención y de concentrarme. Yo nada más estaba preocupada de que no me fuera a dar el ataque de pánico y de ansiedad y tener que correr al baño. Y terrible, ¿no? Yo decía: "Que se apure esta mujer, que se apure esta mujer, porque ya no aguanto, esto está terrible, mal". Y claro que, pues, ni poderle decir, yo decía: "Además, esto no se debe de hacer, ¿cómo va a contratar a una Miss que está tan mal?", ¿no? O sea, que no puede estar con niños. Pero bueno, Laura me dijo ya para que vea que sí vine y que se lo tomé en cuenta y ya, ¿no? Entonces me voy y me dice la directora: "Bueno, quiero que vengas a dar una clase muestra y que me llenes una solicitud". Y yo, bueno, la llené como pude y le dije: "Sí, la semana que entra". Dije: "Claro que no, o sea, ¿cómo una clase muestra? No, 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 ni idea tengo, ni puedo, no, no, no". Entonces me dijo: "Bueno, ya te espero tal día". Y entonces Laura me habla y me dice: "¿Qué pasó?". Y le dije: "Ya, pues que una clase muestra". Me dijo: "Pues vas". Le dije: "No, Laura, no puedo". "Pues vas y la das como sea, aunque no te salga nada". Y entonces yo, bueno, voy a hacer eso y se acabó y ya, pero yo no voy a trabajar en ninguna escuela, yo no puedo. Entonces fui, doy la clase, me acuerdo que pues unos círculos de colores era lo único que se me ocurría para los niños. Ningún niño me hizo caso, todos corrían por todos lados, yo les enseñaba los colores, pero no, 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 fatal, fatal. Yo decía: "Estoy haciendo verdaderamente el ridículo, Dios mío, pero ya lo hice, te lo ofrezco y ya me voy". Y me fui, le dije a Ale: "Ya, hasta luego", y me dijo: "Bueno, que te vaya bien". Dije: "Claro que ha de haber dicho, pobrecita, no tiene ni idea de dar clases", ¿no? Yo, una Miss que tengo, bueno, tenía toda la experiencia de muchos años, pero en ese momento, no, la peor. Y cuando pasan 3 días, me habla por teléfono y me dice: "Adri, quiero que trabajes conmigo en el kinder, me encantó tu perfil,
quiero que seas Miss de Kinder 1. Y yo, ¿qué es esto? Dios mío, no puede ser que no se dio cuenta que, porque sí fui al baño varias veces y pues no, yo creo que sí se me notaba, pero dije, no se dio cuenta. Y entonces le digo a Laura, pues, que quieren que trabaje en yoga, pues va, le dije, es que no voy a poder, pues vas aunque no puedas. Y entonces, pues llega el día, empiezo a dar las clases y de repente, pues pasan 2 semanas. De verdad, para mí estaba siendo algo imposible. No me podía aprender los nombres de los niños. Hasta llegó una mamá en la salida un día a gritarme que no era posible que no supiera que sus niñas eran unas cuatitas que yo tenía y que yo no me había dado cuenta que eran hermanas, porque creo que llegó a platicarme y yo así de, son hermanas. Bueno, mal, mal, mal. No sabía ni qué hacer con los niños, no se me pegaba nada del lesson plan, lo estudiaba y no podía. Y yo seguía con mi angustia y nada más pensando, no puedo ir al baño, no puedo estar yendo al baño, pero otra vez, pero lo mismo, ¿no? Total, llega un día, pasaron 2 semanas y cada día era más difícil y más difícil. Yo decía, Dios mío, no puedo, son 6 horas de estar metida en una escuela, en un salón y yo no puedo. Está siendo más terrible esto y más complicado y no puedo. Pero bueno, seguía esforzándome y cuando llega el día de dar una clase de deportes, bueno, yo acompañaba a los niños a todas sus clases y estaba en la clase de deportes acompañándolos y de repente los estoy viendo y me llega un ataque de pánico de los peores que había tenido en esos 5 años, así una ansiedad espantosa de decir, no se me va a quitar nunca, ya me quedé así, ya no puedo más, esto ya es demasiado, y mi cuerpo así de una sensación tan espantosa de angustia, de dolor de estómago, y en ese momento yo en mi mente le dije a Dios, claro que fue un desahogo, si yo le hubiera estado hablando a Dios en ese momento no le hubiera dicho así, pero yo en mi mente dije, Dios mío, si tú no me curas en este momento, yo me largo de aquí. Cuando va siendo mi sorpresa que oigo otra vez la voz, nada más que esta vez fue como telepatía, como no fue su voz como en la iglesia, fue como una voz dentro de mí que me decía, vive un instante a la vez. Y yo me quedo en shock y digo, a ver, ¿cómo? O sea, otra vez me está hablando Dios. Y le dije, a ver, ¿qué? Y me repitió, vive un instante a la vez. Y entonces le digo, a ver, espérame, no te vayas, quiero entender esto. ¿Qué quiere decir vive un instante a la vez? ¿Quiere decir que solo piense en lo que estoy haciendo en este momento? Y me dijo, sí, así es. En eso llega uno de los niños, termina la clase y viene uno de los niños y me dice, Miss, ¿me puedes abrochar las agujetas, por favor? Y entonces sube el pie y le digo yo aquí a Dios y le digo, a ver, Señor, ¿quiere decir que solo piense que le estoy abrochando la agujeta? Y me dijo, sí, así es. Ok, y entonces me paro, nos vamos caminando al salón y le digo, ¿quiere decir que solo piense que estoy caminando al salón y que estoy abriendo la puerta y que no piense en otra cosa? Y me decía, sí, sí, así es. Y de repente le digo, a ver, no te vayas, espérame tantito. Yo tenía como ese miedo de, Dios mío, no te vayas y me dejes aquí con todas mis preguntas y mis dudas, porque no me queda claro esto. Y le dije, no te vayas, a ver, todo esto yo caminando al salón con los niños y le dije, si yo no, ok, yo tengo que pensar nada más lo que estoy haciendo, pero si por algo de repente no puedo controlar mi pensamiento, no puedo pensar nada más lo que estoy haciendo y empiezo a pensar como antes, en la angustia, en que no me voy a curar, en que estoy sintiendo horrible, en esos pensamientos de que me voy a morir, de obsesión, todo esto, y la culpa y demás, ¿qué va a pasar cuando yo piense otra vez así? Y me dijo, inténtalo. Y yo, ok. Entonces me acuerdo que llegué al salón con los niños, cerré la puerta, cerré los ojos y dije, a ver, yo provocándome esa ansiedad y ese miedo con los pensamientos que ya sabía que eran repetitivos, ¿no? Y de concentrándome, a ver, acordándome cómo es
ese miedo, esa angustia. Y sí, pensaba esos mismos pensamientos, pensaba en ese miedo a la enfermedad, ese miedo a la muerte, en esa culpa, en ese pero ya no sentía nada en mi cuerpo, ya no tenía ansiedad, ya no sentía miedo, ya no me dolía el estómago. Empecé a sentir una paz que yo dije: "¿Qué es esto, Dios mío?". Ya no le dije: "Ya no pasa nada, ya no siento angustia, ya no siento miedo y nada". Y me dijo: "Así es". Y entonces yo dije: "¿Esta es mi curación?". O sea, llegó el día por fin. Y bueno, mis lágrimas no paraban de escurrírseme y los niños: "Mis, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras?". Y yo nada más los abrazaba y les decía: "Porque Dios es muy bueno, Dios es muy bueno". Y y yo no podía creerlo, no podía creer que había llegado el gran día que yo tanto anhelaba y tanto pedía. Al final, mis niñas que estaban en esa escuela, Dani pues estaba Regi en primero de primaria, Dani en cuarto, siempre llegaban a la hora de la salida y nos íbamos juntas, nos llegábamos juntas porque era la misma escuela. Y cuando llegaron, yo las abrazaba fuertísimo y nada más les decía, qué bueno es Dios, ahora sí ya tienen una nueva mamá que va a estar, que está feliz y que es feliz y que va a ser feliz toda la vida y que va a estar feliz con ustedes y va a ser la mejor mamá del mundo. Pues claro que ellas no entendían, yo nunca platiqué con ellas, nunca les dije lo que me pasaba, pues pensaba que cómo les va a decir esto que su mamá está tan mal y nada, ¿no? Entonces, pues ellas así como, qué chistosa mi mamá, y nada más me decían, ¿y por qué lloras? Le dije a Dani, pues porque estoy muy feliz, porque es uno de los días más felices de mi vida, nena. Y entonces me abrazó y me dijo: "Qué bueno, mami". Y a la hora de subirnos al coche, que siempre poníamos canciones, les encantaba ella estar cantando en el coche cuando regresábamos a la casa. Me acuerdo hasta de la canción que era la de Waka Waka, que estaba el mundial y, de Shakira, y yo cantando con ellas, feliz y no, no, no lo podía creer. Yo decía, es que no es posible, no puedo creer lo que estoy sintiendo. Y conforme iba pasando las horas, yo sentía más alegría, más paz, más felicidad. Llegué a mi casa y ya fue como si Dios me pusiera unos lentes de aumento, unos lentes de aumento en donde yo estaba viendo todo completamente diferente. Mi casa la veía diferente, los colores los veía brillantes, la paz que yo sentía no era la paz de este mundo. Yo nunca, por más tranquilidad que hubiera podido sentir en algún momento de mi vida, no se comparaba con eso. Era una sensación de tranquilidad, de paz, de todo está bien. Mi cabeza por fin estaba en paz, ya no había pensamientos de locura que iban y venían, ya no tenía que luchar con mi cabeza. Me daba cuenta que podía, pensar en lo que estaba haciendo, que podía entender lo que decían mis hijas y concentrarme. Empecé a disfrutar de una manera que no se puede explicar. No se puede explicar esa emoción. Yo estaba volviendo a nacer, yo me sentía resucitada, dije: "De verdad, yo estaba muerta en vida y volví a nacer". Dios me volvió a dar la oportunidad de vivir y de vivir ahora una vida diferente, una vida en donde encuentro que Dios es lo más importante, la paz de Dios, el amor de Dios, tenerlo a Él en mi vida y poder así disfrutar de todo lo que me ha dado, de mis chiquitas, de mi casa, de mi esposo, de mi vida. Le hablé a mi hermana y le dije, no lo vas a creer, pero ya me curó Jesús, ya me curó Jesús y estoy feliz y estoy completamente sanada. Y bueno, ella llegó a la casa, prendí la tele como que para comprobar, dije, yo no podía ver ningún programa ni sentarme y pude ver un programa completito con mis hijas y yo cada vez más feliz y bueno, indescriptible la sensación de alegría y de felicidad que Dios me dio en ese momento para comprender que
pues que ya había llegado mi momento de que yo tanto había esperado de sanación, ¿no? Este, Después de ese día, pues sí, seguí viviendo, pues, cada minuto, cada segundo dándole gracias a Dios. Me sentía resucitada, había vuelto a la vida, podía gozar cada instante de mi vida dando gracias a Dios y a la Virgen cada segundo por el gran milagro que habían hecho en mi vida. Años después, pasaron algunos años, Dani tenía 21 años y Regi tenía 16. Y mi esposo se enfermó grave también. Fueron 2 años muy dolorosos y muy difíciles para los 4. Y yo rezaba muchísimo, seguía rezando el rosario, seguía yendo a misa diario, pedía por él y le pedía a la Virgen para que, pues, hiciera el milagro, Dios nuestro Señor, de sanarlo. Y fui entendiendo poco a poco que, pues, que él no se iba a sanar. Entonces, pues, llegó el día de que murió. Dios nos dio la fuerza y la ayuda en todos los aspectos para poder pasar por eso y salir adelante. La presencia amorosa de Jesús y de la Virgen María siempre han estado con nosotros desde ese momento. Y desde el día que murió mi esposo, Dios ha sido quien nos provee de todo lo que hemos necesitado y nunca nos ha faltado nada. Su gran amor y su mano providente siempre han estado con nosotros y así lo hemos sentido en cada situación difícil y problema que hemos tenido. Regalos enormes llegaron. Mis hijas pudieron terminar la universidad. Regi tuvo una beca que Dios nos regaló a través de una persona que empezó a pagar su universidad. Las dos terminaron su escuela como su papá tanto lo deseaba. Y también hemos recibido grandes bendiciones y ayuda de personas maravillosas que Dios ha puesto como ángeles en nuestra vida, que ha sido sorprendente como Dios me ha ido enseñando que para Él nada es imposible, que en su divina voluntad todo es perfecto y Él pone a las personas que uno necesita para salir adelante, ¿no? Que yo necesitaba y que mis hijas necesitaban. También cuando murió mi esposo, después de que murió, pues todo el duelo tan difícil que pasé y entre tantas cosas que yo pensaba y que decía cómo voy a vivir con mis chiquitas, cómo las voy a sacar adelante, pero pues sé que Dios está conmigo y que me va a ayudar, que la Virgen nunca me ha dejado, porque además cuando estuvo enfermo él 2 veces, tuve la bendición tan grande de sentir a la Virgen conmigo de una manera sobrenatural. Una fue cuando él estaba yendo a Ciudad Obregón a un tratamiento para el cáncer y la última vez que fuimos él estaba muy mal. Yo ya veía que ya no salíamos de esta situación y estaba él en la cama muy débil, apenas podía caminar con mucho trabajo y yo sentada en el sillón tratando de hacer un trabajo de la escuela donde yo trabajaba, unas calificaciones de los niños y lloraba porque nada más lo veía que estaba cada vez peor. Y en ese momento sentí una fuerza, de repente fue algo que no puedo explicar, no sé si como yo estaba despierta viendo mi tablet y de repente siento como si me succionaran así para abajo del sillón, de no sé dónde, y yo así de qué está pasando y veo un brillo alrededor mío dorado, así, pero enorme, brillaba, brillaba, brillaba y sentí muchísima paz, muchísimo amor y supe, no sé cómo, pero supe que era el manto de la Virgen, que me estaba cubriendo con su manto y que ella estaba conmigo, porque aparte era un momento de muchísimo dolor por lo de Marco, pero muchísima soledad. Yo me sentía sumamente sola, con una amiga que solamente me decía, no dejes de rezar el rosario y encomiéndate a la Virgen, pero nada más yo
yo no sentía ayuda por ningún lado, o sea, como mucha soledad, como sola yo en ese lugar con Marco y sin saber qué hacer, ni qué va a pasar, ni no sé, muy desamparada me sentía yo, y cuando siento el manto de la Virgen sobre mí, dije, es la Virgen está conmigo, gracias, gracias, mamita linda, gracias. Y bueno, lloraba, 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 pero con una alegría de agradecimiento, porque decía, tú sabes mi dolor, tú sabes el corazón, cómo me lo tengo destrozado, tú sabes que yo pues no sé qué voy a hacer, cómo voy a vivir, cómo voy a sacar adelante a mis hijas, qué va a pasar con Marco, cómo ya no lo puedo salvar, estoy rezando, pero él está peor. Pero ella sabía lo que estaba yo pasando, y saber que estaba conmigo acompañándome fue el mayor consuelo que yo podía tener en ese momento, y eso me dio la fuerza para estar contenta con Marco, para pasar pues los 2 días que íbamos a estar ahí, ya olvidándome yo de todo lo que era el tratamiento de Marco. Nos fuimos a comer unos helados, nos fuimos a caminar, pues lo poco que podía caminar él, nos reíamos, y yo decía, aquí hay una gracia de Dios muy grande que nos está dando estos momentos para estar contentos a pesar de la tristeza y pues la preocupación de lo que estaba pasando. Esa fue una vez que sentí a la Virgen, y la siguiente fue cuando ella marcó, tuve que contratar a un enfermero porque pues yo ya no podía, yo tenía que hacerle todo, cargarlo, llevarlo al baño, cambiarlo, y pues no, ya no podía, pues ser muchísimo más grande que yo, y ya no aguantaba yo su peso, y todo estaba siendo más complicado. Entonces llamé a un enfermero, y ese día dije, pues es un paso más de despedida de despedirme de él, porque me tengo que ir a otro cuarto, porque pues ya el enfermero va a dormir aquí. Me fui al otro cuarto, al cuarto del estudio que teníamos, y me acosté en el sillón y puse todo lo de mi buró ahí. Dije, pues ahora este va a ser mi cuarto, y es la despedida, primera despedida de Marco conmigo, y pues mía hacia él, y ya no voy a tener mi cama con él, mi cuarto con él, o sea, ya, esto va avanzando y me tengo que ir preparando, no sé cómo. Y lloraba yo, y entonces sentí a la Virgen nuevamente, otra vez la succión, y fuertísimo, y hasta me acuerdo que dije, viene la Virgen, ya viene la Virgen, qué emoción. Y la sentí conmigo, como que me cargaba y me movía de un lado hacia otro, y yo decía, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y me acuerdo que quería voltearla a ver, pero como decía, no, qué pena voltearla a ver, así como que no sé. Y yo nada más decía, pero estoy en sus piernas, ella me está cargando. Y me acuerdo que ella estaba como rezando, yo la oía bajito, la voz que rezaba algo, decía, no sé en qué idioma, y la voy a rezar, y de repente oigo que me dijo, te quiero. Entonces, bueno, fue otro consuelo enorme que le agradecí, le agradezco toda mi vida de haberme dado esas 2 señales, esos 2 momentos tan lindos de decirme, estoy contigo, no estás sola, sé lo que te está pasando. Y pues si ella estaba conmigo, nada malo, aunque pareciera todo malo, pues iba a pasar, todo estaba en las manos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, así fue. Después de que murió Marco, yo me di cuenta también de muchas cosas, y entre ellas que yo había tenido muchísimo amor que darle a él, pero me había faltado muchísimo que no le pude dar. Y ese amor yo se lo quería dar a alguien, y, y, y sobre todo también cambiar muchas cosas que me arrepentía de haber hecho pues mal, que me equivoqué y que quería hacerlas diferentes. Y yo le decía a Dios, tengo muchísimo amor que dar, pero pues me quedo con este amor que ya no se lo pude dar a él. Y pues 2 años después me permitió conocer a alguien que también había perdido a su esposa en un retiro. Fuimos los dos, lo conocí, nos conocimos, y pues Dios nos dio la oportunidad de acompañarnos en, en nuestra vida, y estamos juntos, gracias a Dios.
y pues contentos porque pues él estaba muy solo, también tiene 2 niños, yo con mis niñas, pero pues los niños van haciendo su vida y damos gracias a Dios de poder estar juntos. El gran deseo que yo tenía de llevar a mis hijas a Medjugorje en el posbordo, cuando le pedí a la Virgen, que le dije: "Te pido que ojalá algún día yo pueda traer a mis chiquitas de aquí", también se hizo realidad, también nos los concedió Dios. Y hace 3 años pudimos hacer ese viaje juntas y fue maravilloso. Las bendiciones que recibimos en ese viaje y después del viaje fueron muchísimas, muchísimas para mis niñas y para mí. Podría contar cantidad de milagros que Jesús y María han hecho en nuestra vida y lo que nos han regalado y es incontable. Podría pasarme no sé cuántos días platicando de tantas historias tan lindas y de toda su ayuda. Con todo esto que me pasó tan doloroso en esta situación de pues, casi 6 años, pero de tanta sanación, purificación para mi alma y bendición para mi vida y la vida de mi familia, Dios me dio muchas enseñanzas y entre estas enseñanzas, pues yo las anoté para no olvidarlas, para tenerlas siempre presentes y pues las voy a leer. Y escribí: "Ahora tengo la certeza de que Dios siempre ha estado conmigo y que nunca he estado sola, que me conoce mejor que yo misma y sabe lo que necesito siempre, pero le gusta que le pida y le gusta que lo busque en la oración y que le platique, que reciba los sacramentos y que confíe siempre en Él, sobre todo que confíe siempre en Él, pues Él es un verdadero papá que nos ama con locura y que nada es imposible para Él. Que vivir en su paz y su amor es lo más importante en la vida, y esto se logra teniendo un deseo de estar en comunión con Él en todo momento, buscar hacer el bien y tratar a los demás con amor y con compasión. Cada acto de bondad y cada gesto de amor que hagamos en la tierra hacia los demás tiene un impacto eterno en el cielo. Cada día es una oportunidad para expresar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Hay que vivir con bondad, ayudar a quien lo necesita, perdonar a quien nos ha lastimado, incluso cuando sea difícil. Amar a los demás incondicionalmente como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y que debemos vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida. Y no olvidar jamás que hay que vivir un instante a la vez. La mano de Dios y la providencia de Dios siempre han estado con nosotros. Y doy gracias a Dios con todo mi corazón y a la Virgen María por tanto amor, por cómo nos han ayudado y nos han guiado en todo momento de nuestra vida. Gracias por escucharme a ustedes. Doy gracias a Dios, a la Virgen María y a Belén. Y pido a Dios que todo esto que yo he platicado sea de bendición para cada quien que le pueda servir y sobre todo para la gloria de Dios. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Belén, por esta oportunidad. Que Dios te bendiga.